La sombra que proyectamos no es una frase, debe ser una realidad para este tiempo. Hemos visto dos personajes hasta aquí que nos ayudan mucho a comprender el valor de lo que nosotros como iglesia tenemos que producir y la influencia que tenemos que generar. La primera de las sombras o de las influencias es la influencia profética sobre nuestros lugares. Usted y yo tenemos una muy buena oportunidad porque tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la oportunidad casi siempre de poder entender que en nosotros tenemos una palabra de Dios. A la vez Dios nos ha dado entendimiento en los tiempos, en las situaciones. Usted no mira las noticias como nosotros, como la mira la gente de fuera. Usted no mira las palabras como la gente de fuera las mira. Usted ve los acontecimientos y ve las señales de Dios. Usted ve circunstancias y no ve solamente actos, sino ve cosas que Dios está haciendo. Usted mira los tiempos y usted puede ver que Dios está detrás de las cosas y las circunstancias. Creo que usted y yo hemos estado en este tiempo en hospitales, en sitios, y nos ha dado Dios la oportunidad de ver cuánta necesidad y cuánto podemos hacer con una palabra de fe. El milagro lo hará Él, pero tu palabra de fe tiene que estar en la boca. Por tanto, la sombra profética, la influencia profética sobre nuestros lugares, nuestros pueblos, nuestra gente es muy importante. Cuando la gente te dice, no, usted sabe que casi siempre hay una constante frase de negativa en las cosas. No, no vamos a salir, esto está muy mal, madre mía, qué mal está esto, nos vamos a arruinar todos. A mí nunca me gusta ese tipo de frases porque connotan una falsa realidad y a la vez un extremismo que hace mucho daño a la fe del ser humano. Puede ser que estemos muy mal, pero no tengo que estar diciéndolo. Más bien voy a declarar que aunque estoy mal, Dios va a obrar. Entonces podemos cambiar la forma de hablar. Los profetas hablaban así. Los profetas no hablaban tanto de lo que veían con sus ojos, sino de lo que venía, de lo que iba a llegar, de lo que iba a pasar. Por tanto, hay que creerle. Yo me he pasado estos días hablando con enfermeras y con médicos y con personas. Ayer mismo llegó un médico, un traumatólogo, me dio la realidad. Me dijo, mire, usted hay 17 personas en este momento operadas de, bueno, vivir usted la situación de mi suegra en su estado. Mire, como su suegra, hay 13 personas exactamente igual. Y nos dijo incluso, después de las roturas de cadera, es algo muy sorprendente, los ancianos decaen de una forma increíble, no sé qué tendrá, no sé cuál es el misterio, pero es así. Entonces, estando viendo las noticias, lo que él me estaba expresando, yo y mi suegra ahí que estaba escuchando, que aunque ella no tiene conciencia, tiene más de la que creemos, porque para algunas cosas es muy inteligente, entonces ella estaba escuchando y cuando se fue me dice, entonces, ¿qué van a hacer conmigo? Operarte. ¿Y cómo va a salir todo? Bien va a salir. Y vamos a salir de aquí bien. Y vas a salir caminando. Porque ya escuchó una palabra de una realidad, pero yo quiero darle una palabra que hable no solo de la realidad que vive, sino de lo que Dios puede hacer si Él lo desea. Qué distinto es el vocabulario cuando nosotros expresamos una voz de Dios. Una voz de Dios. ¿Cuántas ocasiones? Ay, esto, qué difícil. Ay, es que no se puede. Se hará. Ay, pero se hará. Tardaremos más, tardaremos menos. Se hará. Se hará. Esa voz la tiene la iglesia. Usted va al supermercado, va a los lugares y la gente se pone a su lado. Ay, ¿cómo está esto? Esto está. No salimos, ¿eh? No salimos de esta, ¿eh? Esto se está poniendo peor. Madre mía, ¿cómo está la cosa? ¿Usted escucha eso? ¿Y usted qué hace? ¿Se une al grito desesperanzador de una persona? ¿O usted se une a la voz de Dios para poder expresar, Dios va a hacer algo en este tiempo? Porque no lo ha ideado solo para que el diablo y la muerte venzan, sino para que en medio de la muerte haya resurrecciones y haya vida. Así es que esa es la voz profética de Elías, después trasladada en ese manto Eliseo. Usted y yo podemos y deberíamos ser una influencia profética con nuestra palabra, con nuestras acciones, con nuestra boca, con lo que decimos, con lo que expresamos, todo el tiempo. Hay una influencia para eso. La segunda es la sombra de Pedro, que tiene que ver con una influencia pastoral de misericordia de la gente, de las personas. La iglesia no puede olvidar esa sombra de misericordia, no puede olvidar esa sombra de piedad, no puede olvidar esa influencia sobre las personas, no podemos dejar de ser ministros donde quiera que estemos. Usted y yo somos pastores de ovejas, ¿usted sabía eso?
Porque primero ministramos nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias. Ministramos a las personas. Tenemos una palabra para alguien. Usted pastorea gente, igual pastorea 3 vecinos a las cuales usted lleva hablando de Dios mucho tiempo. Igual usted está ministrando a compañeros de trabajo que lleva años hablándoles de Dios. Usted los pastorea. Usted tiene una voz pastoral para esas vidas, necesitados, endemoniados, alocados, atolondrados, infectados, dañados. Añade usted las palabras que quiera, pero usted tiene una voz de Dios y tiene una palabra para expresar consuelo pastoral. Esa palabra de la sombra de Pedro, que a lo menos pasase. Esa gente que te encuentras en los caminos, porque Pedro caminaba y la gente era puesta en los caminos. Esas oportunidades que Dios te pone con personas que te lleva a tus caminos, te los pone ahí para que tu influencia llegue a sus vidas. Estos días estaba mi esposa en un lugar cuidando de su señora mamá, y estando en ese sitio apareció un señor para cuidar a su abuelita, a su mamá, y entonces el Espíritu de Dios le dijo a mi esposa, háblale porque este hombre tiene fe. Y ora por él porque yo voy a intervenir en esta persona. Entonces mi esposa estaba que no sabía cómo, se fue acercando a la cama, despacito, hola, tal, mira, tú sabes, habló de Dios, empezó a ¿cómo se llama? A dirigir la conversación. Curiosamente, cuando empezó a orar por el hombre, aparece la enfermera. Usted sabe que suele pasar esas cosas, ¿verdad? Cuando estamos todo bien, todo maravilloso, de repente el diablo siempre intenta. Mi esposa tuvo paciencia, dejó y oró por él. Fe, fe, fe para creer, fe para dejar tu sombra, fe para dejar tu influencia, fe, fe. Mientras los enfermos estaban quejándose, ay, ya, ¿cuándo? Sácame de aquí, agua, agua, yo quiero, Las enfermeras estaban en los pasillos, ¿sabes de qué están hablando? ¿Y tú? ¿Cómo están tus vacaciones? ¿Y tú cuándo te vas? ¿En agosto? Pues yo tengo ahora 2 fines de semana. Pues yo me he quedado 7 días. Yo me guardé 4 de la Navidad. Yo decía, qué 2 mundos tan distintos, ¿verdad? El que está en la habitación, que es el mundo del dolor, del sufrimiento, y en el camino, en las habitaciones donde hay mujeres y hombres que trasladan, que transitan, intentando ser hombres que sirven a las personas necesitadas, personas que están hablando ¿de qué? De vacaciones, de fiestas, de puentes, de no sé cuánto, eludiendo, porque llega un momento que mismos se cauterizan con todo lo que ven. Ahora fíjese usted simplemente eso. Fíjese cómo usted transita en los momentos de la vida donde usted necesita dejarle algo ahí a esas personas, dejarle algo a alguien. ¿Qué hablamos como todo el mundo? No, bueno, pues sí, bueno, ya sabes, este gobierno, tenemos... Esas no son conversaciones de santos. Esas son conversaciones de bar. Son conversaciones de algo que es intrascendente. Ni usted va a cambiar esto, ni usted va a hacer nada por más que hable, ni vamos a solucionar el mundo porque estemos en un bar hablando mal de nuestros gobiernos, porque no lo vamos a solucionar. Usted sí puede posiblemente ser una influencia donde está siendo alguien positivo, alguien de Dios, alguien con una palabra, alguien que transmite algo de Dios. ¿Le pasó esta semana que usted pudo transmitir su sombra sobre alguien? A ver, ¿quién me puede decir que usted transmitió su sombra sobre alguien? A ver. Bueno, tenemos ahí uno por ahí. A ver, ¿alguien más transmitió su sombra sobre alguien? A ver, venga, a ver, esos que transmiten sombras. Sombras, influencia sobre personas, sobre vidas, una palabra de bien. Ese anciano que llegas a su casa a limpiar y está hecho desanimado, se siente solo, está mal. ¿No eres una sombra y una influencia de bien? Tú estás pastoreando esas vidas. ¿Quién orará por ellos si no ora usted? Así que siga usted siendo pastor, pastorcita. Siga usted siendo ministro del Dios Altísimo. Ser pastor no es un título, es una función. Por tanto, se puede pastorear tanto sin tener ningún título, ni haber ido a la universidad, ni haber tenido tu máster en divinidad. Se puede, sí se puede.
Quiero hablarles de la tercera persona en Hechos capítulo 19, que nos permite ver la tercera influencia de la iglesia para este tiempo, para esta oportunidad. Esas sombras que podemos y debemos proyectar. Esta es la vida de Pablo, está en Éfeso, está empezando a predicar ahí y empieza a predicar durante 3 meses en una sinagoga, el lugar donde se congregaban los judíos que vivían en la diáspora. Recuerda que esto es Éfeso, esto es Grecia, y por tanto este es el Asia Menor, y por tanto es una nación pagana, gentil, pero dentro de los gentiles había judíos, y dentro de algunos gentiles habían algunos que se habían hecho judaizantes. Y por tanto Pablo va a Éfeso y se pone a hablar en una sinagoga por 3 meses y empezaron a discutir contra él porque los judíos siempre golpeaban a Pablo, aunque seguramente habían oído mucho hablar de él. Este es su tercer viaje, el último viaje final que él está haciendo. Y en medio de ese lugar, él se da cuenta que ya la sinagoga ha hecho lo que tiene que hacer. En los templos a veces uno habla lo que tiene que hablar, pero cuando la gente es bien testaruda y cuando la gente tiene templo en la cabeza, no en el lugar, en la cabeza, es difícil. Entonces Pablo decide irse y se va a una casa de un tal tirano que tiene una escuela donde él empieza a hablarle a los discípulos que él está haciendo a través de su testimonio y de su mensaje. Entonces ve que hay un testimonio y se queda 2 años en Éfeso. Es el lugar donde más él se quedó, más tiempo se quedó. Y se levantó una revuelta en Éfeso espectacular. Hasta el punto que Éfeso, que es una ciudad tremendamente pagana, muy pagana, donde había hechiceros, endemoniados, donde había brujos, donde había una cultura racional griega completa, donde había una diosa, Diana de Éfeso, que era Artemisa, una diosa de esas omnipresente, omnipotente, poderosa en toda esa región, con principados de autoridad severos y fuertes, donde había un negocio, templillos, hacían pequeños templecillos para adorar y para vender a la gente que se llevaran a sus casas para seguir adorando a la diosa Diana de Éfeso. Y en medio de todo eso sucede esto que está aquí. Versículo de Hechos 19, versículo 11 y 12. Versículo 10 dice, continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, la influencia de Pablo, todo lo que él habló y todo el mundo escuchó ahí. Y hacía milagros extraordinarios Dios por mano de Pablo. ¿Qué hacía? Milagros extraordinarios. No dice milagros, dice milagros como extraordinarios. Fuera de lo común. Ya un milagro es algo fuera de lo común, pero si encima es un milagro extraordinario es fuera de lo común y de lo común. No los milagros comunes, más todavía que los milagros comunes. No que te sanó un resfriado, no es que Dios te tocó y ese día pues te sentiste mejor, no que ese día el Señor te dio un trabajito para que trabajes. No, milagros extraordinarios. Y miren, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Ahora vamos a explicar eso. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos, queriendo ver que como Pablo tenía poder, a ver si también podían ellos echar demonios por dinero. Y entonces se encontró que Dios y el diablo les golpeó. No voy a contar esta historia, pero ahí de luego vemos unos hombres que intentan, 7 hijos de Esceva, que quieren tomar como si dejáramos de alguna forma la fórmula de Pablo. Pero yo quiero que te quedes en estos 2 versículos. Hacía milagros y se usaban unos delantales y paños. ¿Qué es eso? Delantales y paños. ¿De dónde hemos sacado una escuela? O si esto es una doctrina para decir que yo me puedo poner un paño en mi cuerpo, se lo llevo a alguien y lo pongo para que se sane. Yo quiero explicarles esto, porque volvemos a ver que aquí no se trata de una sombra ni de un manto que hay que adorar, ni se trata de un paño que tenemos que poner ahí y venerarlo, sino se trata de lo que eso representa, de lo que significa, de la representación de ese paño, de esos mantos, de esas sombras, lo que significa unos delantales. Ahora vas a ver lo que es eso, unos delantales, unos paños. Curiosamente,
este tipo de paños eran relacionados con Pablo por algo especialmente. Pablo llega allí, a Éfeso, y se encuentra con dos personas que son Aquila y Priscila. Es un matrimonio que ellos trabajan haciendo tiendas de campaña, tiendas, porque había un comercio y había gente que vivía, que trabajaba, que salía, y entonces usaban este tipo de tiendas para habitar, para estar. El mercadeo de las tiendas era muy común en aquellos días porque no es como hoy que te compras una casa, vas y pides una hipoteca y vives, sino que en algunos momentos incluso era la manera en que muchos vivían. Aquila y Priscila hacían tiendas con sus manos y Pablo parece que ya lo venía haciendo y se une a ellos para hacer tiendas y trabajar cosiendo tiendas. Lo curioso es que Pablo lo hace no porque tenga ganas de coser tiendas, sino porque él no quiere ser gravoso económicamente a la iglesia, a Éfeso y a los santos. Y no quiere decir, bueno, yo soy ministro de Dios, bueno, pues páguenme, denme, y yo voy a seguir predicando el Evangelio. Él se da cuenta de la realidad en la que la iglesia vive y no quiere ser gravoso. Y se pone a fabricar y a hacer tiendas. Hizo un oficio, o sea que era entre que predicaba en la sinagoga, entre que cosía tiendas y entre que después de alguna otra forma también él tenía una vida como ministro de Dios atendiendo a la iglesia, a los santos de allí. Pablo estaba ocupadito, pero Pablo tenía un trabajo secular fuera del orden de su ministerio. No porque él le hubiera gustado hacerlo, sino porque no quería ser gravoso para la iglesia. Hay una tremenda relación de estas tiendas, porque los hombres que cosían tiendas se ponían unos delantales. Los delantales es algo que se pone de la cintura para abajo. Normalmente eran delantales de lino y normalmente en el trabajo que se hacía pesado fuera de la casa en el sol se solían poner unos paños en la cabeza donde el sudor no manchara, no se secara en el sudor y no fuese un trabajo más fácil, más sencillo. Lo que aquí está diciendo es que esos paños que Pablo se ponía en su cuerpo para secarse el sudor y esos delantales que se ponía para trabajar encima, recuerda que antes no había máquinas de coser, se ponían a coser sentados y ahí cosían. Esos delantales que él a veces dejaba ahí, la gente los tomaba y los llevaba a los enfermos para que sanaran. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo quiero que tú mires algo muy interesante, porque está hablando de tiendas y está hablando de un tejedor de tiendas, Pablo, un tejedor de tiendas. Si yo me voy al Antiguo Testamento y miro las tiendas y el símbolo de la tienda, yo me doy cuenta que en la Biblia hay una tienda por encima de todas. ¿Cómo se llama? ¿Quién lo sabe? Una tienda que está por encima de todas, que tiene 3 lugares en la tienda. El tabernáculo de reunión. ¿Qué es el tabernáculo de reunión de Moisés? ¿Qué era? Una tienda de campaña. Eso era. Con postes, pero era tienda con telas y atada y con todos los símbolos que tenía. Pero era una tienda. Por tanto, el concepto de tienda espiritual se refiere y revela el concepto de, pues, el lugar de Dios, el tabernáculo. Y las personas que vivían o servían en las tiendas, sacerdotes y levitas, eran ministros de Dios en el sacerdocio de Dios. Entonces, ¿cuál es el símbolo de los paños, los delantales que Pablo nos está enseñando en esta hora? ¿Qué Dios quiso mostrarnos a través de este tipo de milagros? La influencia sacerdotal. Está la influencia profética, la influencia pastoral y la influencia ¿cómo? Sacerdotal. Pablo era un intermediario. Pablo, sin lugar a duda, fue un intercesor en gran nivel. Pablo, en el ejemplo bíblico, 2 años estaba tejiendo no solamente una tienda, estaba tejiendo a la iglesia. Estaba siendo el sumo sacerdote de esa casa. Estaba siendo el sacerdote mediando, intercediendo y clamando por tantas personas que no sabían de Dios.
Pablo estaba ejerciendo una misión, una labor sacerdotal. Hay un símbolo para esto. Esa influencia del mediador, del intercesor, del que prepara el altar a Dios. Qué necesario es la influencia intercesora de la iglesia. Qué importante es orar por las personas. Qué importante es tejer como sacerdote la carpa, la tienda, donde Dios tenga morada con su pueblo. Porque ¿qué es una tienda, un lugar donde tú moras? ¿Y qué es el tabernáculo? ¿Qué significa tabernacular? Significa Dios morando con su pueblo. Entonces, ¿qué está simbolizando esto? Está haciendo ver Dios a través de este ejemplo que el trabajo, el servicio, la obra, lo que él hacía, era una influencia sacerdotal que llevó a que incluso griegos y judíos, aun los que no eran judíos, entendiesen quién era Dios, supiesen de un Dios al cual no conocían, pudiesen comprender más allá de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿O no? ¿Sí? Ese delantal, que en el original significa eso, delantal, delantal de siervo, no es un delantal para salir a la calle. Los hombres no se ponían delantales para salir a la calle, y esas personas que tejían eran delantales para cubrirse, para no pincharse, para cubrir en su trabajo, para el roce, para todas esas cosas. Y miren, esos delantales se parecen tanto al pectoral sacerdotal. ¿Qué era ¿De qué era el pectoral sacerdotal? De lino. Y esas vestiduras de lino del sacerdote. Hay una gran semejanza en el servicio sacerdotal del Antiguo Testamento con el servicio sacerdotal. Aquí estamos viendo simbólicamente un hombre cosiendo, haciendo, trabajando en la iglesia de Jesucristo a los gentiles. Él está tejiendo la tienda más allá. Él está tejiendo una tienda que no existía, porque la tienda del tabernáculo judío ya estaba, ya fue dicha desde Moisés, después pasó a ser el templo, después pasó a ser Cristo, el templo viviente para todos, después pasamos nosotros a ser el templo de Dios, y después Él simbólicamente está tejiendo la iglesia más allá del pueblo judío, porque ¿dónde Él está? En Éfeso. ¿Y qué está haciendo Él? Tejiendo, como siervo, como sacerdote, como hombre que viene con su esfuerzo, con su trabajo, con su servicio para tejerle a Dios una tienda en medio del mundo gentil. Esas telas, esos delantales, esos paños, son paños sudados, transpirados. No son paños ni prendas bonitas ni bellas. No tienen imagen, están sudadas. Revela cómo Dios tomó hombres sudados, transpirados, que aún en su hombría y en su humanidad Dios los usa para hacer cosas santas. Porque el sacerdote es así, un hombre que Dios lo usa para hacerlo un hombre santo, apartado para Él. Entonces esos delantales y esos paños no son simplemente prendas bonitas, revelan el esfuerzo, el trabajo, la sudoración, habla del pecado, habla de la carne, de la naturaleza humana. Esos paños sudados de un hombre que está trabajando, que después, en el sudor de su trabajo, son capaces de ponerse sobre los enfermos y sanar. O sea, Dios hizo milagros, ¿cómo es? Extraordinario, porque esto es algo extraordinario. Pero lo extraordinario no es el manto o el delantal, no, lo extraordinario es lo que Dios hace con hombres que transpiran como usted y como yo. Eso es lo extraordinario. Porque Jesús haga milagros es profundamente bello, pero no tiene de nada extraordinario, porque Jesús es en sí mismo santo, puro, sin mancha, y en su naturaleza hay capacidad para hacer muchas cosas sobrenaturales. Pero en los hombres, en nosotros, que nosotros hagamos cosas sobrenaturales. Dice aquí, y Dios hacía milagros extraordinarios. ¿Qué dice? Por mano de Pablo. O sea,
¿Qué es lo extraordinario que te usa usted y a mí? Cuando usted se enfada, cuando usted se enoja, cuando usted está mal, cuando usted está entristecido, cuando usted ha tenido una mala mañana, cuando usted ha estado en un momento difícil y entonces de repente en ese tiempo difícil aparece alguien o te llama, mira, te llamo, parece que eres por mí. Y dices tú, madre mía, ahora orar. Pues si yo estoy yo bueno para orar. Estoy para que oren por mí. ¿Usted no ha sentido nunca eso? ¿Sí o no? Cuando usted mismo siente la carnalidad, su transpiración, su sudor, y usted mismo se da cuenta que por usted mismo, ¿qué va a poder dar por usted mismo? ¿Qué puede usted dar por usted mismo? A ver, ¿qué podemos dar nosotros? Y entonces de repente Dios, estando en tu naturaleza, en tu carnalidad, en lo que tú eres, te usa. Y te usa para sanar. Extraordinarios, son muy extraordinarios estos milagros, porque está usando seres humanos para sanar a otros seres humanos. Gente que ha estado atada y que hoy ha sido libre para sanar a otros que tienen que ser libres. Ese pectoral sacerdotal, esa es la influencia, esa manera de que Pablo plantó tiendas. Porque ¿qué es lo que hizo Pablo en 3 viajes? ¿Plantó qué? Iglesias, plantó tiendas. Así es que el propio hecho de coser y tejer tiendas habla del tejido espiritual que Pablo estaba haciendo entre los gentiles. Él plantó casas espirituales, tiendas espirituales, su influencia permitió que las personas conociesen de Dios, porque hablaba de Dios a pueblos gentiles que no conocían de Dios, y Dios lo respaldó para que la gente conociese de Dios. Fueron milagros para hacer que aún el que no sabe, el que no entiende, conociese y le fueran abiertos los oídos y los ojos. Él estaba allí en Filipo y de repente una mujer llamada Lidia escuchó. Dios abrió los oídos de alguien que no sabía nada. Dios estaba abriendo los oídos de otra gente. Es seguro que en la sinagoga había muchos judíos que no querían saber nada de Dios, porque no veían a Cristo como el Salvador ni el Mesías. Lo sentirían ofendidos por decir, Él no era hijo de Dios. Ya lo crucificaron por malversador. Pero Pablo hablaba, y hablaba con claridad de esas cosas. Pablo y Silas oraban, intercediendo en la cárcel, y su influencia en Filipo salvó a un carcelero. Dios los lleva a la cárcel. ¿Para qué los lleva a la cárcel? ¿Para sanar a quién? Al carcelero y a toda su casa. Uno podía haber visto una realidad. Miren, Dios les abre las puertas. El hombre se pone allí diciendo, no se vayan que al día siguiente me van a matar. Como vea que ustedes han escapado, dice, no, vamos a tu casa. Se pasan toda la noche predicando el evangelio, se entregan al Señor. Y dice Pablo y Silas, bueno, pues venga, vamos a la cárcel. Nos metemos y ciérranos, no pasa nada, seguimos. Es impresionante. ¿Qué hubiera hecho usted y yo? Vámonos de aquí. Pero digo, no, vamos, que no te pase nada. Es impresionante. O sea, es algo tan sorprendente el tener un sentido claro de lo que tú estás haciendo. Él era un tejedor sacerdotal, intercesor de la gente. Ese manto de influencia, ese pectoral que sanaba a la gente. Porque cuando tú eres un hombre intercesor, clamor, Dios te puede usar para sanar, para restaurar, para liberar, para tocar a las personas. Tú puedes tocar a las personas. Cuando tú oras, cuando te haces sacerdote, cuando en tu humanidad Dios te usa, porque en tu humanidad Dios te usa. ¿Usted no se siente humano muchas veces? ¿No? Usted ya casi medio divino, ¿no? Usted es casi medio ángel. Somos, miren, cuanto más conocemos a Dios, más humanos nos sentimos y más porquerías, más decimos, Dios mío, pero si es que no sabemos nada. Si es que yo no sé, pero si es que Dios mío, si es que cada día somos más humanos, cada día transpiramos y sudamos más. ¿No es así? Cada día más se nos ven las vergüenzas, cada día más se nos ven las cosas. Ese manto sacerdotal, ese pectoral que no merecemos llevar, que lleva nuestro sudor, pero que sana. Wow. No es un aparente ministerio, no, es una influencia. No es eso, es una influencia. Es influenciar, es influenciar. Cuando estaba escribiendo esto,
De repente vi algo más aquí. La palabra milagro significa dunamis, que es la palabra para hablar del poder de Dios. Dunamis. De donde viene la palabra dinamita. Dunamis, poder. Porque el Evangelio es dunamis de Dios, así dice la Biblia, es poder de Dios, el dunamis de Dios. En Efesios se habla del dunamis de Dios, por eso se habla de eso, porque no hay ningún tipo de duda que Pablo estaba viviendo el dunamis de Dios, el poder de Dios. Esa palabra dunamis, y esa palabra extraordinaria que tiene un significado especial. Esa palabra significa afectar, influenciar, producir efectos. Un dunamis inusual, cosas fuera de lo común, que afectan, que son un impacto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estando ahí? ¡Bum! Dios sana. ¿Qué tal? ¿Qué tal si Dios en ese momento escucha? ¡Bum! A veces yo digo, Señor, yo no creo, obviamente, que el problema está que tú no quieras sanar. El problema es que tenemos que estar preparados en la iglesia para que Él sane. Porque el impacto de la influencia de su poder es tan grande que no necesitamos o somos capaces de hacer lo que le pasó a Pablo. Porque Pablo, después de tantos milagros, todavía lo quisieron y lo golpearon y lo dañaron y fueron a por él Pero si está haciendo cosas buenas, no está haciendo cosas buenas, pero lo que pasa es que hay un poder fáctico religioso, hay un poder diabólico que quiere dañar todo lo de Dios y que se opone fuertemente. Y parece que en Éfeso había demonios hasta cansarse. Claro, estaba el principado más importante en aquel tiempo, que era Diana de Éfeso, un principado espiritual de oscuridad, muy perverso. Su capacidad de influir como un tejedor de tiendas me llamó la atención, un hombre normal, tejiendo, haciendo obras inusuales, afectando. O sea, haciendo cosas, pero como su sombra, su influencia era tan grande, él hacía cosas, pero influenciaba. Se dejaba el pañito allí, iba un momento al baño. ¿Y qué hacía? Cuando volvía, se lo habían llevado. Y decían, vaya, uy, pues yo pensaba que me lo había dejado yo aquí. Se dejaba el delantal. Y cuando volvía, se habían llevado el delantal. Así es que estaban todos detrás esperando que Pablo se despistase un poco para llevarse sus prendas. No es que Pablo puso un comercio de prendas, es que la gente en su desesperación tomaba cualquier cosa para que, ya que él no podía ir a lugares lejos, a otros sitios, a ver si esto por lo menos servía. Y resulta que servía. ¿Pero por qué? ¿Porque la prenda la que tenía el poder? No, porque era el símbolo espiritual de lo que representa el sacerdocio, la influencia, la oración, el clamor, la intercesión. Usted no sabe ni yo cuánto se está haciendo e intercediendo cada mañana. Quizás usted y yo somos ajenos a esto. Pero cuántas cosas se están haciendo orando y orando y clamando y clamando. Y a veces yo pienso, no sé si a usted le pasa, que el Señor, oramos siempre por lo mismo y siempre, y siempre, y siempre, y siempre. Pero es que este es el nivel de la insistencia, amado. La resurrección es insistente. Cuando alguien está muerto, amado, ¿qué estás pensando? ¿En que comes o estás pensando en que el muerto resucite? Es insistencia. Milagros con consecuencias, milagros con influencia. Hechos del dunamis de Dios que se extienden más allá de las cosas normales. Una influencia que alcanza a un mundo. Miren, el mundo hechicero, el mundo perverso de la maldad, es un mundo de fe. Porque el hechicero o el perverso que cree en demonios o cree en espíritus o cree en los muertos y los invoca, tiene fe para creer que se van a aparecer y van a hacer cosas. Ese tipo de gente es gente de fe. El problema es que la fe la han canalizado en el lugar equivocado. Pablo le pasaba lo mismo. Él era un hombre que amaba a Dios. Pero el problema es que estaba canalizando su amor a Dios de forma como equivocada, persiguiendo a los que eran seguidores del Dios.
Por tanto, lo que Pablo hizo no fue cambiar de Dios, sino canalizar su fe en Dios en fe en Jesucristo. Él canalizó, él cambió el concepto. Por eso, brujos que se entregan a Cristo son gente de fe porque ahora canalizan. Mire, en África, que es un mundo profundo de fe, de ocultismo, de brujería, de vudús, de todas esas cosas. Miren, hace unos meses limpiamos aquí arriba y nos encontramos un montón de muñequitos de vudú en el tejado. ¿Saben esos muñequitos de vudú? Esos con muñequitos que los pinchan ahí arriba. ¿Quién los tirará? Es que aquí arriba viven unos morenitos. Y me imagino que alguno por ahí será Buda o vudú o no sé. Y lejos de pensar que eso a nosotros nos hace algo, lo que me di cuenta es cómo Dios nos protege, nos cuida, nos cubre y va a seguir haciendo su obra. Y la obra de la maldad no va a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo? ¿Qué han hecho muchos africanos? Canalizar su fe. Yo una vez hablé con un pastor y me decía, miren, en África es tan increíble los milagros que suceden. Dice que aún los perros hablan. Ladran los perros y se sanan los enfermos. Hace unos años hablé con una persona que estuvo en Haití por algunos años trabajando y en medio del este. Y me decía, pastor, cuando llegaba la noche, yo no sé qué eran, pero si eran zombies o qué era, yo veía en la noche como calaveras caminando. Dice, era aterrador. Haití es un país lleno de brujería, de macumba, de todas estas historias. Es un mundo de fe, pero ¿cómo? Mal canalizada. Tú puedes tener una fe muy grande en la Virgen, pero está mal, ¿qué? Canalizada. No es que eres malo, simplemente es que no has encontrado dónde está la respuesta a tu fe. ¿Dónde la debes de depositar? Y es lo que le pasó aquí. Por eso en Éfeso se hicieron milagros extraordinarios. Porque un hombre fuera de lo común, una persona que Dios estaba usando en un lugar donde había fe, porque la había, lo que hizo fue Dios canalizar esa fe en las cosas buenas. Porque estaban acostumbrados a tener en las cosas malas y a ver cosas malas, pero ahora iban a ser canalizados en las cosas buenas. Era gente acostumbrada a lo supersticioso, a la maldad. Ahora tenían que acostumbrarse a la bondad, a la verdad, a lo bueno. ¿Tú has estado con personas a las cuales tú las percibes oscuras? ¿Alguna vez has estado con alguien que tú dices, no me gusta esta, no sé, yo que sé, hay algo aquí que no me deja? Uno percibe oscuridad en el corazón de los hombres. Eso es lo que pasaba con Pablo, que donde pasaba la gente que estaba oscura, ¿qué? Y por eso es que ahí lo dice, y se exorcizaban y salían los demonios porque era increíble. Y entonces estos le dicen al diablo, en el nombre del Dios de Pablo, sal de aquí para cobrar. Y entonces dicen los demonios, a Jesús conocemos, a Pablo también, pero a vosotros ni hablar. Y vuélvale, volvió. O sea, los demonios sabían quién era Pablo. ¡Wow! Los espíritus de maldad sabían la autoridad que tenía ese hombre. ¿Lo saben también los espíritus de esta ciudad? Una influencia de un sacerdote, de un intercesor. ¿Qué hace un sacerdote? Venga, se lo vuelvo a repetir porque usted lo tiene que saber. El profeta es Dios hablando al hombre. Profeta, Dios, y a través del profeta hablando al hombre. El sacerdote es el hombre y a través del sacerdote hablando a Dios. Por eso es que se usa el término sacerdocio en la Iglesia Católica. El problema es que lo han lanzado, lo han equivocado y hacen que tú no puedas ir a Dios directo, sino tienes que pasar por ellos. Y eso no es así. Usted es real, usted es un sacerdote. Entonces somos sacerdotes porque llevamos la ofrenda a Dios, intercesión, clamor. Entonces, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, no, está claro, ¿no? Vale. Entonces, miren, ese elemento del sacerdote comprometido, como era Pablo, en medio de hechiceros, brujos, de ese sincretismo religioso que era Éfeso.
Era la ciudad comercial más importante de Asia Menor. Era la ciudad más poblada, con más demonios por metro cuadrado. Era una ciudad llena de brujería, idolatría. Y Pablo se metió ahí 2 años y él solo armó un revolú en Éfeso. Armó una batalla y una contienda en los aires espirituales. Pero quedó una iglesia maravillosa en Éfeso, una poderosa y preciosa iglesia. Tú lee la carta de Éfeso, verás qué belleza de carta corporal, corporativa. Curiosamente, en el lugar donde más años estuvo, porque yo creo que realmente Éfeso necesitaba más influencia que ninguna otra ciudad y más dunamis como extraordinario. La influencia era tan grande y tan notoria que aún su ropa, las cosas sudadas, ordinarias, amado, Dios las usaba. Como les he dicho antes, esto es lo humano y lo santo junto. Esto es usted y yo. Es tan extraordinario que Dios usa lo humano para hacerlo santo. Esto es tan extraordinario que usa aún hasta el hombre en su peor de las condiciones y puede usar al hombre aún en su peor estado. Pablo asesinó personas, amados. No era cualquier hombre. En su humanidad Dios hizo un sacerdocio santo, hermoso. Una influencia poderosa, hermosa, liberadora. Una influencia liberadora. Una influencia espiritual capaz de traer libertad. Mire, la palabra que se usa ahí para sanar a los enfermos no es la palabra enfermo físico, es la palabra a los débiles, a la debilidad profunda del ser humano, a los débiles, a los débiles. Uno se le erizan los 4 pelos que tiene cuando ve la debilidad humana y el grito de necesidad. En algunos de estos días me ha tocado volver a casa llorando, pero llorando como una magdalena de ver la debilidad humana en la máxima expresión, sin poder hacer nada. Nada. Un sacerdocio espiritual para tratar con los débiles en cualquier ambiente. Dice que hasta en Grecia estaban ahí, hasta para gentiles y judíos, la sanidad y la libertad estaba llegando. Una influencia aun a pesar de la oposición. ¿Por qué? Porque esa influencia tuvo respaldo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? El respaldo, amados. La diferencia está en que Pablo puede hablar muchas cosas, pero si no sucede nada, pues te van a dar guantazos hasta en el DNI. Pero si pasan cosas, es que Dios está respaldando a ese sacerdote, esa influencia. Entonces, su influencia, amado, es maravillosa. Pablo, ya le dije que enseñó en una sinagoga por 3 meses. Pablo enseñó en casa de Tirano prácticamente por 2 años. Pero aunque él compartía y predicaba, aunque él enseñaba, aunque él hablaba, aunque estuvo con sus discípulos y les enseñaba, la diferencia, ¿qué lo hizo? El versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios. La diferencia es eso. Usted y yo podemos enseñarle a todo el mundo que Dios es bueno, que Dios sana, que Dios lo va a bendecir, que Dios va a hacer, que Dios... Mira, hay una frase que nosotros usamos mucho. Usted confía en Dios, usted ponga su mano en Dios, confía en Dios, crea en Dios. Mira, esa frase es bonita y agrada. Incluso la gente la acepta. Sí, no, si yo tengo mi confianza. Hace muchos años que a mí me dijeron, por aquí se va a Madrid. Eso es una frase bonita. Pero eso no es, no tengo oro ni plata, en el nombre de Jesús, ¿qué? Levántate y anda. Eso es otra frase. No, usted ponga su confianza en Dios. No tengo oro ni plata, pero yo le puedo decir que en el nombre de Jesús empiece usted a caminar ya. Eso es otra cosa. Por tanto,
la diferencia no estaba ni dónde predicabas, ni cuántas predicaciones hacías, ni cuántas cosas, sino la diferencia estaba en que la influencia de Pablo venía por el respaldo de Dios. Los mantos, los paños. No es eso lo que sanaba, es el respaldo de un sacerdocio, de un hombre, de personas y mujeres que están ahí, en su naturalidad, en su carácter, en su naturaleza humana. Quieren ser santos, anhelan ser santos. Y entonces están dispuestos a que Dios los use en su humanidad, te lo repito, en tu humanidad. Por eso en la influencia de Éfeso hay varias cosas, te las voy a resumir muy rápido. La primera cosa, cuando tú vas a este pasaje, dice aquí, versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, y mira lo que dice, discutiendo y persuadiendo, se discutía, razonaban, preguntaban y él respondía, persuadiendo, hablando con denuedo, con claridad, como habló Pablo, como habló Pedro en aquel discurso con denuedo. ¿De qué hablaba él? Del reino de Dios. Miren, una de las cosas que más nos tiene que hacer entender que no estamos todavía calificados para cosas extraordinarias es que a veces nosotros, cuando hablamos de Dios, en nuestra boca no está el vocabulario del reino de Dios. Hablamos de nuestra religión, de lo que para mí es Dios, en un gran desconocimiento a veces de lo que es Dios. A veces, miren, cuando yo veo personas que mandan sus anuncios para sus reuniones, hermanos, le mando ahora mismo el enlace para que usted se una a nosotros y para orar, para clamar en la oración. Hoy va a ser noche de bendición, de milagro, ahí, en el centro de la carpa del no sé cuánto del Dios del arte y de la ciencia, y el Señor no sé cuánto, y usted en la calle Juan 2328.7, y conéctese, y métase usted ahí en el cuatapan.com. Escúcheme. Cuando usted está en un lugar como este, donde puede ser que la palabra está llegando a gente a 5.000 kilómetros de aquí, ¿qué le interesa a ese hombre? 5.000 kilómetros de aquí, ¿dónde está la iglesia? Dígame, ¿no lo puede usted explicar? Pero ¿cuál es nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestro problema principal? Que nosotros a veces no predicamos reino, predicamos mi iglesia, mi denominación, mi pueblo, lo mío, lo que me gusta, el nombre del pastor ahí. El nombre, y que salga el nombre del pastor. ¿Quién predica? ¿Cómo se llama? Hace algunos años yo todas las predicaciones ponía el nombre. Usted mire desde la última vez hasta ahora en cuántas aparece el nombre. ¿Usted lo ha visto? Hasta que yo sepa, en absolutamente ninguna. Es que aquí no se trata del nombre, ni del lugar, ni del sitio, ni dónde estamos, ni cómo. ¿Aquí de qué se trata? Aquí dice algo, no lo sé, dice, persuadiendo acerca del lugar donde Pablo vendía carpas. No, del reino de Dios. ¿Qué hablaba Pablo? ¿De qué habló Jesús? No mencionó una sola vez, ni tan siquiera la iglesia. No dijo, bueno, la mejor iglesia de la que voy a edificar a través de Pedro va a ser la de Jerusalén. No, él habló del reino y el reino estableció la iglesia como instrumento de su reino, como una mediadora en su... Pero él habló del reino de Dios, de su Padre, del reino celestial, de lo que él vino a hacer, de la redención. Ese es el mensaje. Y a veces estamos demasiado empeñados. Por eso, miren, perdónenme, pero es que a veces cuando yo miro Facebook me tengo a veces... Yo veo un poco, muy poco, porque no y este y el otro, y somos, y nosotros, y mi nombre, y lo que me gusta, y yo, y pone aquí, Pepe, y Pepín, y Pepón, y venga, y reino de Dios, predique, usted predique, ya después se congregará donde Dios quiera, Dios lo llegará, lo alcanzará, lo mantendrá, o lo llevará al cielo, pero reino de Dios. Si le preguntan, pues mire, yo me congrego en tal lugar. Pero usted habla del reino de Dios. Si usted está en un lugar donde va a encontrar con una persona que no conoce de Dios
y que no sabe lo que tiene, le hablas de Dios. Resulta que ese hombre es de Jamaica. ¿Qué le interesa a él dónde está la iglesia? Mándele usted a Jamaica en el nombre de Jesús salvico, que se salve. Y después ya Dios lo llevará a Jamaica a una iglesia. No se preocupe si Dios se encarga de sus ovejas. Pero esto es fácil decirlo y sencillo, pero es muy difícil hacerlo. Porque en nosotros existe una tendencia constante de hablar de lo que es nuestro, lo que nos gusta, lo que... Usted cuando compra una buena panadería, ¿se lo dice a la gente? ¿Tú dónde vas a comprar? Ah, yo lo llevo ahí. Pues yo vengo aquí. No, es que sabes que pasa ese pan allí, no es mejor. Yo me lo compro ahí, a mí me gusta más. No, yo es que... No, porque yo sé cómo lo hacen y tal. ¿Usted no habla de la panadería en lo que compra? El otro día yo como hablé fuerte sobre... No. Gente se ofende. Y yo digo, anda, ¿es que tienes acciones? ¿Tienes acciones tú? ¿Vas a heredar? Y digo, ¿qué más te da a ti? No, es el sitio más barato. ¿Y a mí qué más me da que sean más baratos? Eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de la tendencia del ser humano en querer controlar a la gente. Eso es lo que estoy hablando. A mí me da igual que sea más barato o más caro. Este es el mismo reino. La tendencia del ser humano es hablar de lo que posee y de lo que es suyo. Cuando el reino de Dios es de quién? De Dios, ¿no? El reino de Dios. Podemos estar toda la vida siendo 5 personas, pero si hemos extendido su reino, Dios mío, eso. Cuando lleguemos al cielo dirá el Señor, uy, la iglesia que teníais era maravillosa, qué bancos que teníais, Oye, qué sillas bonitas. Y ese color orito que tenéis ahí, que ya lleva unos años, a ver si lo cambiáis. Oye, ese color orito que tenéis ahí, qué bonito, Qué lindo. ¿Tú crees que Dios te va a hablar de eso? Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué bueno que a través de tu testimonio, un día estabas en el baño lavándole las manos a tu niño y te encontraste una mujer y le hablaste de Dios y oraste por ella. ¿Tú sabes lo que pasó? Esa mujer se entregó a Cristo. Mira, esa mujer está aquí en medio de su reino. Yo no lo sabía eso. A mí me ha pasado alguna ocasión de estar en algún lugar y dice, pastor, usted estuvo en la iglesia, usted sabe que soy yo, pues la verdad, perdón, no me acuerdo. Usted vino y yo me entregué al Señor con una palabra, o el Señor, o esto, y yo, pues mira, gloria a Dios, no lo sabía. Reino de Dios. Ojos abiertos a todo, a todo. Abrir corazones, compartir. Pablo abría el corazón y le abría el corazón a la gente. No tenía otra manera. Él era un formador. Miren, lo curioso de la obra de la casa de Tirano, que parece que era un hombre, que lo usó Dios para a través de ese lugar establecer, ahí comenzar de alguna forma la iglesia, es que Pablo estaba haciendo lo que los sacerdotes hacían en la sinagoga. ¿Qué hacen los sacerdotes? ¿Qué son las madrasas coránicas? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Qué son las escuelas rabinas? Los rabinos traen a los niños hasta los 12 años, los sientan ahí y los ponen ahí a enseñarles la ley hebrea. Es lo que está haciendo Pablo, ¿pero con qué? Con el reino de Dios. Entonces Pablo está haciendo obra sacerdotal con los que quieren aprender. Me gusta mucho la palabra ahí que usa, porque dice, separó, dice, pero se endurecieron en el corazón, no creyeron, empezaron a hablar de los del camino, o sea, los cristianos, se apartó Pablo y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Se ve que había uno allí, ya les he dicho, y entonces dice, apartó, separó, dijo, esto es cabras. ¿Y esto qué son? Ovejas. Así es que quédense ustedes con lo que tienen, yo me voy a quedar con los que tienen corazón. Por eso a veces la iglesia, estamos tan desesperados que la iglesia crezca. Bueno, si todos tenemos ganas de que Dios haga y traiga miles, pero es que en medio de todo eso hay tanta cabra mezclada con tanta oveja y a veces perdemos demasiado tiempo con las cabras y nos dejamos aquí. Y aquí dice Pablo, ¿saben qué? Llevo 3 meses hablando aquí. Ya está. Ahí dice que los apartó, la palabra los delimitó. Delimitó y dijo, aquí y aquí. ¿Usted se acuerda de lo que dice la Biblia de las cabras y las ovejas? Eso no me lo invento yo, es que la Biblia lo dice. ¿Y él va a separar qué? No lo digo yo, eso no es que, ay, pastor, qué chiste más malo. No, eso está en la Biblia en Apocalipsis. Y habla del delimitar. Y la palabra discípulo, ¿sabes qué significa? El aprendedor.
El aprendedor, aquel que tiene ganas de aprender. ¿Dónde están los que tienen ganas de aprender? Por eso cuando empecemos otra vez los discipulados, el aprendedor. ¿Dónde están los aprendedores? Hay ganas de... Sí, yo quiero aprender, aprendedores. Se paró, dijo, vamos a ver, aquí tenemos estos que saben mucho, estos saben tanto que no necesitan nada. Estos se saben todo, no hacen nada más que meterme en problemas porque se la pasan discutiendo de teología rabínica. Y dijo Pablo, mira, para rabino ya soy yo, pero yo estoy hablando del reino de Dios. Así es que mira, quedaros aquí en vuestra sinagoga, que yo me voy a la casa de Tirano, que voy a poner en marcha la carpa de Dios en Éfeso. Y ahí comenzó la iglesia, ahí, con los aprendedores, con los que fueron delimitados, aquí o aquí. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Ay, bueno, que a mí me gustan los dos lados. No, no, no. O estás o no estás. Estás, ¿no? Qué influencia, qué acción sobrenatural de Dios de querer llegar a todos. Qué manera, Pablo, de poder comprender y entender. ¿Por qué Dios lo respaldó? Por eso cuando tú ves el versículo 8, 9 y llegas al 10, dice, y hacía Dios milagros por Pablo, porque Pablo estaba hablando, estaba compartiendo, estaba enseñando y dijo, a este hombre hay que respaldarlo y vamos a mandar señales. ¿Qué te puede respaldar a Dios a ti si tú ni le hablas a nadie? ¿Para qué Dios te quiere respaldar si tú no mencionas nada? Si tú no te sientas con los que quieren aprender, si tú no te pones a hablarles a la gente que tiene corazón, ¿para qué te va a respaldar? Te va a respaldar si tienes algo que decir, te va a respaldar si lo que hablas es de Dios, pero te va a respaldar porque hables de ti. Mira, yo tal, allí no, y la mejor iglesia es esta, y yo aquí, yo aquí, yo aquí. ¿Qué manía hay a veces en las iglesias de Jesucristo de sacar a la gente de un lugar para meterlo en otro? ¿Qué manía hay? ¿Usted no se congrega en ningún lado? Pues bueno, pues vale, está bien, le invito. No, ven a mí, ven, ven. Pero ¿qué manía hay? ¿Cuál es la necesidad de eso? Todavía hablaba con una persona y me dice, no, es que, ¿sabe, pastor? Es que no paran de llamarme. Llamarte a que no, que vaya, que vaya, que vaya, que vaya. Pues vaya con los que vayan. Así vivimos. La tendencia no es reino, la tendencia es mi reino, mi torre de Babel. Esa es la mía, y la más fuerte. La presencia nuestra no es necesaria, no lo necesitamos. De hecho, Pablo no necesitó ir a muchos lugares para que Dios los sanara, ¿verdad que no? Su influencia fue suficiente para sanar y para liberar. Lo que él hizo fue tan sobrenatural que lo que vivía alrededor permitió que las personas conociesen a Dios. ¿Y dónde se congregaron los que se entregaron a Dios en lugares remotos de Éfeso? Pues irían a otros lugares, otros sitios, o quizás por el testimonio de ellos se entregaron otros al Señor. Así es. Es motivo de darle muchas gracias a Dios en este tiempo, de que Dios nos permita ser sacerdotes para afectar no solo a los que estamos aquí, a los que estamos fuera. Si alguien tiene una necesidad de orar, ora. Y si alguien te está diciendo, quiero que oren por mi familia, por mi primo, por mi amigo, aunque no sea, ponlo, tráelo, vamos a orar por esas vidas. Que Dios obre milagros. ¿Qué podemos hacer nosotros orando por Colombia? Pues a lo mejor más de lo que tú crees. Pero a lo mejor si no tienes espíritu menos de lo que se podía hacer, ¿por qué no lo haces? Es así. Yo no puedo cambiar en una oración toda mi nación, pero sí puedo añadirme a muchos que oran por mi nación para que Dios un día la cambie. Entonces eso es lo que yo hago. Yo no soy el único que oro cada mañana. Hay mucha gente, millones en el mundo que lo hacen. Por eso me uno al clamor que Dios sí sabes. Esto es como que tú vas viendo las oraciones van saliendo de diferentes lugares y Dios hace así. Toda la oportunidad de rodear a las personas a través de nuestra influencia. Mire, podemos culpar a Dios por la falta de milagros o podemos culparnos a nosotros mismos porque hemos dejado de ser una influencia donde estamos. Piensa que es precisamente lo acertado. Por eso tenemos sombras, por eso tenemos delantales y por eso tenemos mantos. Porque no se trata de objetos, no, es algo más. Pablo trabajaba pero enseñaba. Pablo hablaba, persuadía y iba y trabajaba como sacerdote entre su pueblo. Pablo permitió que su influencia traspasase las fronteras, pero quien hizo la obra fue Dios y la influencia de ese hombre estaba ahí. Pablo, como usted y yo tenemos un llamado, unos de una manera y otros de otra. A veces tienes que decirle a las personas, mire usted, cuando tú tienes un llamado de Dios,
Si tu llamado es hacer esto, haz lo que Dios te ha llamado a hacer. No quieras hacer lo que Dios no te ha llamado a hacer. Tú haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Y si no sabes lo que Dios te ha llamado a hacer, pregúntaselo porque te lo va a decir. Seguro te lo va a decir. Seguro te va a decir lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que a veces queremos hacer lo que otros hacen. No, usted haga lo que usted tiene que hacer. Él cosía, pues cosía, trabajaba, era un empleado de las tiendas, pero cuando estaba ahí, influenciaba. Le quitaban sus prendas, se las llevaban y Dios seguía sanando. Poseía una humanidad, pero poseía una intención y un coraje, capacidad para decir, haz lo que quieras conmigo. Me apedrean, me matan, me golpean, no me importa, yo voy a seguir haciendo esto. No se puede edificar una doctrina, amado, sobre un hecho concreto. Hay mucha gente que ha pensado, ¿por qué están estos pasajes aquí? Que las mantos, yo sé, hay personas que cogen el manto, se lo pasan y se lo llevan a otro. Bueno, eso ya mezcla un poquito el concepto de hechicería y sincretismo. Miren, no se trata de un manto físico, se trata de algo mucho más importante. Miren, llevar un manto es más fácil que llevar una influencia. Por tanto, no es el manto, es lo que tú influyes sobre los demás. Cuando tú observas a las personas, tienes que saber cuál es tu compromiso con ellas. Tienes que saber en qué manera, de qué forma Dios te quiere usar. Porque Dios siempre ha buscado hombres, no robots, ni gente maravillosa, ni excelente, ni grandísimos hombres, seres humanos que sudan, que transpiran, que trabajan, que son sencillos, que tienen corazón. Que Dios usa hombres, no usa santos que están en un altar. Esa santidad no es la que Dios observa. Dios usa hombres sencillos, simplemente eso. Esa influencia de Pablo tan grande, tan bonita. Miren, cuando Pablo llegó a Éfeso se produjo una lucha como en los días de Elías. Llegó él y levantó un sacerdocio y se levantaron los dioses, los sacerdotes Baales y hubo una lucha, ¿no? Pues así pasó con Pablo. Hubo una lucha en Éfeso donde Dios prevaleció y ganó y levantó una hermosa iglesia maravillosa. Cuando tú miras eso y observas la iglesia de Éfeso, te das cuenta por qué Efesios 6 está ahí. ¿Quién sabe lo que es Efesios 6? Efesios 6 habla de la armadura. ¿Y por qué habla de la armadura en Efesios 6? Pablo escribiendo a Éfeso sobre la armadura. Porque Pablo sabía muy bien que los demonios, las autoridades, las situaciones y la guerra y la batalla espiritual que había en Éfeso. Y por tanto le animó. ¿Por qué Efesios habla del dunamis de Dios? Porque sabía perfectamente lo que era el dunamis. ¿Por qué Efesios habla de la iglesia corporativa? Porque sabía muy bien Dios la necesidad de una iglesia corporal, de reino, que creía, que entendía, que sabía. Porque Dios llevó a Pablo 2 años allí, porque sabía muy bien que era necesario la influencia de un hombre que tenía peso de gloria donde estaba. O sea, no fue nada casual. Éfeso es una iglesia corporativa, revestida de la armadura, con una influencia positiva. Una de las iglesias más maduras en la Biblia es Éfeso. Es una iglesia madura, centrada, doctrinal, eficaz. Es una iglesia donde se habla de lo bello del cuerpo de Cristo, de la belleza de Dios, en un lugar perversísimo, una de las iglesias más y más hermosas. Muchos hablan de que la iglesia de Éfeso era la iglesia de Jerusalén en Asia Menor, porque tiene una calidad, es un libro que expresa la calidad de una iglesia funcionando en armonía. La armadura, revistámonos, habla constantemente de ese peso de gloria que ha recaído en la iglesia, edificando a los santos. Habla de los dones, habla de los ministerios. Es una iglesia corporativa. Éfeso es una iglesia hermosa. ¿Cómo hablaba Pablo? ¿Cómo amaba Pablo a Éfeso? Porque era una iglesia muy especial. Miren, quiero terminar diciéndole esta frase. La profecía es un objeto para influenciar. ¿Cómo lo era ese manto? El manto profético. La sombra es una influencia pastoral para hacer mucho en nuestro lugar donde estamos, pero también el sacerdote, muy necesario. Hay un trabajo que tenemos que hacer y hay un clamor que tenemos que cumplir. Y el sacerdote, si algo hace, es clamar, interceder, seguir edificando familias, casas. Sigamos cosiendo como Pablo casas espirituales. Dios quiera que
En cada lugar hay una casa espiritual. En cada barrio, en cada sitio, en cada familia. Meta usted de momento a sus vecinos, amigos, parientes en su casa, que usted está tejiendo espiritualmente. Y después Dios hará de ellos unos tejedores de otras. Dios sigue edificando tiendas, casas, lo está haciendo. 3 cosas. Persigue a Dios. ¿No fue eso lo que hizo Eliseo? Persiguió a Elías. Persigue a Dios. Número 2. Sé un hombre real, como Pedro era. Una persona sencilla y real. Lo que era, era. Con su humanidad. Y número 3. Trabaja. Haz el trabajo de Dios donde estás. Eso fue lo que le dijeron, amado, a Pablo. Pablo, haz, trabaja, establece, pon, sigue tejiendo, no te preocupes. Pareciera que estás haciendo, yo qué sé, tiendas, ¿para qué tengo que estar perdiendo el tiempo en tiendas? Pues aparentemente perdiendo el tiempo en tiendas, él estaba siendo una influencia y Dios usándolo para sanar a muchas personas y liberarlas. Número 1, persigue a Dios, sé real y haz tu trabajo. Diga conmigo, persigue a Dios, sé real y haz tu trabajo. Persigue a Dios, sé real y haz tu trabajo. Persigue a Dios, tú persíguelo. Deja a los hombres, deja eso, deja a los hombres. Si los hombres fallamos, olvida eso ya. Olvidemos eso ya. Persigue a Dios, que Él no falla. Sé real, lo que eres. Con tus humanidades, tus defectos y lo que eres. Si te enfadas y es lo que hay. Pero en tus humanidades Dios te quiere usar. Y haz tu trabajo, no dejes de hacerlo. Teje la tienda de tu casa, sigue tejiendo, sigue trabajando, sigue tejiendo, síguelo. Trabaja en pos del reino de Dios. Pablo no fue en pos de la iglesia de San Pablo. No hay una sola iglesia en la Biblia que tenga el nombre de un hombre. Tenía el nombre de las ciudades. Las iglesias tienen el nombre de las ciudades. Ojalá haya sola una iglesia en Albacete, no 77.508. Una sola iglesia en Albacete. Qué lindo y maravilloso serían las cosas. Sería de lo más bonito y lo más hermoso que pudiéramos tener. Una iglesia en las ciudades. Gracias por ayudar a tu pueblo. Esta influencia profética, esta influencia pastoral y esta influencia sacerdotal. Gracias por esta palabra, esa sombra que podemos proyectar en otros. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.